Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos de nuevo en el programa ¿Qué pasó entonces? Y para este día pues hemos invitado a una amiga y colega historiadora, Daniela Navarrete. Daniela es un docente en la asignatura de Historia de Honduras, es especialista en centros históricos y es una de las personas que ha investigado mucho y ha trabajado mucho en este tipo de temas en la historia y por eso bien ha aceptado nuestra invitación para que nos cuente un poco qué pasó entonces con los centros históricos. Hola, Daniela. Hola Arnulfo, gracias por la invitación para estar en este gustado programa de Suyapa TV. Bueno, vamos a iniciar entonces hablando un poco, Daniela, de lo que son los centros históricos. Usualmente hablamos de centros históricos, pero no entendemos, creemos que es todo lo que ya pasó o algo, o algo que fue hace mucho tiempo. Y nos gustaría, sabemos que has investigado mucho, has trabajado mucho con esto de los centros históricos y que nos aclares muchas dudas que tenemos y que la gente que nos ve, que nos escucha, pueda aprender un poco más este día. Sí, Arnulfo, efectivamente, yo creo que lo primero que viene a la cabeza de las personas cuando decimos este título, centros históricos, es inmediatamente un pueblo español, un pueblo colonial, diríamos en lenguaje corriente. Y pues la idea de estar aquí el día de hoy es enseñarle a nuestros amables televidentes que no solamente el legado español forma parte de nuestro patrimonio cultural, porque eso es un centro histórico, es una figura de protección que se crea por parte del Estado y sus instancias técnicas para conservar, gestionar y divulgar todo lo referente a nuestro pasado como parte, como componente esencial de nuestra identidad. Y una de las cosas, Daniela, que la gente incluso dice esta palabra, y yo sé que en muchas oportunidades vos lo has corregido, que hablan de casco histórico y se ha venido manejando desde hace mucho tiempo. Me gustaría que nos aclararas un poco la diferencia o si está bien usado el término de casco histórico o centro histórico. Bueno, no es totalmente incorrecto, porque revisando la documentación de inicios del siglo XX, todavía hasta mediados, es común encontrar esa palabra, que deriva de casco, que efectivamente en el periodo español, de administración española, era el que formaba la parte nuclear de una hacienda o estancia, el casco, es decir, el lugar edificado, la zona edificada principal de una hacienda o de una estancia. Entonces se traspasa o se traspola el mismo término para el caso de un centro urbano y se dice el casco histórico para referirse a esa parte más antigua, el núcleo donde están los primeros principales edificios. Entonces, es un poco anacrónico, vamos a decir, pero no es totalmente incorrecto. Bueno, y si hablamos de centros históricos, algo importante, hemos visto en otras oportunidades que la historia de Honduras, de Centroamérica, se divide en lo que es la época prehispánica, colonial, republicana, y nos gustaría si nos puedes hablar un poco de lo que se le conoce como el legado español de estos centros históricos. Claro que sí, y para eso se ha incorporado en este programa también una serie de imágenes para que no solo escuchen nuestra exposición, sino que también puedan ver, y ahí tenemos el legado español, pues empieza desde el momento en que los españoles toman conocimiento de nuestro territorio y no solamente toman conocimiento, sino que lo empiezan a poblar. El rey decía, gobernar es poblar. Ese era un dicho de Carlos V, el nieto de los reyes católicos. Entonces vemos que esa voluntad fuerte de dominar y administrar un territorio se refleja en la elaboración de mapas, pero también en la organización administrativa de ese territorio. Ahí tenemos uno de los mapas más antiguos que tenemos de Honduras y es la Audiencia de Guatemala, como se puede ver ahí en la parte inferior, descripción de la Audiencia de Guatemala, es el famoso mapa de López de Velasco, entonces de 1560 y fracción por ahí, del siglo XVI. Entonces vemos que ya se tiene conocimiento de las costas hondureñas y ya se puede ver también del interior las primeras fundaciones. ¿Cuáles son las primeras fundaciones? Tenemos más imágenes. Pues básicamente son ciudades y este es uno de los modelos. Aquí tenemos la de la Catedral de Comayagua, porque es Comayagua una de las principales ciudades de esa época. Ahí vimos fugazmente un plano urbano, que ese es el de México, esa es la Ciudad de México. Yo lo traje para ilustrar el efecto que los españoles no improvisaron la colonización urbana de estos territorios americanos. Ellos traían todo
un bagaje de conocimiento. ¿Y de dónde venía esa información o esa práctica? Los españoles traían mucha práctica en cómo crear ciudades, cómo fundar ciudades de un día para otro prácticamente. Eso ellos lo traían muy bien asimilado de su propia experiencia. Recordemos que España estuvo ocupada 8 siglos por los árabes, los llamados moros, y mientras España iba recuperando palmo a palmo ese territorio, iban haciendo esto, iban creando ciudades. Entonces, España parte de su propia experiencia en su país, a partir de la reconquista, fundando ciudades como Santa Fe, Burgos y otras tantas, y ese es el modelo que trae a Indias, ¿verdad? Porque no nos van a llamar América hasta mucho después, somos las Indias. Entonces, el caso de México es un plano que tenemos, pero podemos suponer que es el mismo plano que se aplica a Guatemala, a Guatemala también, como sede de la capitanía, pero en Honduras es Comayagua, Gracias, San Pedro de Puerto Caballo, Choluteca, ¿verdad? La vía de Jerez, San Jorge de Olancho, Trujillo, el puerto de Puerto Caballos y eventualmente llega a Tegucigalpa también. Y hay que hacer notar también, Daniela, de que pues, Honduras pertenecía, como lo tenías en este mapa, a lo que se le conoce como pues, a Guatemala, ¿no? Lo que es la Capitanía General. Exactamente, de Guatemala. Y luego, pues, la máxima autoridad, pero para América, para esta zona del virreinato de la Nueva España, en este Correcto. caso de México. Entonces, hay una influencia de México a Guatemala hacia lo que es Honduras. Así es. De hecho, incluso hay muchos arquitectos de Guatemala Sí. que vienen hacia Honduras a hacer proyectos, como el caso de la catedral que mencionabas. Sí. ¿Y este legado español, qué lo conforma en el centro histórico? Bueno, en el centro histórico, así como pudimos ver estas imágenes de las iglesias, pues efectivamente el poder español, recordemos, los reyes católicos, que son los que consolidan la llegada a América. Ahí tenemos una vista aérea muy hermosa de la ciudad de Comayagua. Hoy ando con Guatemala en la boca. Es Comayagua. Y ahí podemos ver al fondo la catedral. Bueno, el corazón de la ciudad española en Indias, al igual que lo era en la Reconquista en el propio territorio español, es la plaza, ¿verdad? Entonces una plaza es un espacio rectangular que va a estar flanqueado por las dos fuerzas sobre las cuales se sustenta el dominio español, que es el poder político a través del Palacio del Gobernador, y el poder religioso, la catedral, porque recordemos que eran la misma cosa en ese tiempo. Entonces, ahí están representados, eso, en el caso de Comayagua, que es sede de una provincia, hay gobernación y catedral. Pero si vamos al caso de Guatemala, es el Palacio del Capitán General, ¿verdad? Si vamos al Virreinato de Nueva España, es el Palacio del Virrey, según el rango de la ciudad, y aquí ya estoy entrando en ese tema precisamente. La sociedad española es sumamente jerarquizada. Entonces, al igual que las personas tienen títulos nobiliarios y hay rangos, hay rey, hay virrey, hay gobernador, hay alcalde mayor y así, ¿verdad? Hasta llegar a alcalde de pueblo de indios, las ciudades tienen exactamente la misma jerarquía, ¿verdad? Y esto era cosa muy importante en aquella época. Más adelante vamos a mostrar cómo se mostraban las ciudades orgullosas al ser ascendidas de rango, como le tocó a Tegucigalpa en 1763, cuando logra el rango, pasó de Real de Minas, que era un rango inferior, era campamento minero, y pasa a recibir el título de villa en 1763, que fue un triunfo inusitado para la población de aquella época. De ahí que muchas personas, por eso lo comentábamos, cuando hablan del centro histórico únicamente lo asocian con el legado español, ¿verdad? Y realmente eso es parte del centro histórico. Dentro de la época pues, del gobierno colonial, también hay otra época, Daniela, importante, que es la republicana. Sí. Entonces, aquí pues ya sabemos que en la época el legado español en gran medida es arquitectura de tipo religiosa, ¿no? En principio lo que son iglesias, luego después lo que son algunas plazas. Ahí pudimos ver la Merced, exactamente, ¿verdad? la iglesia de Merced en Comayagua. Luego también, como lo comentabas, los edificios religiosos donde vivía el obispo, la autoridad civil, etcétera. Pero los cabildos. Los cabildos, que eso es muy importante. Cuando hablamos del legado republicano, ¿a qué nos estamos refiriendo realmente? Bien, Arnulfo, esta es una excelente pregunta porque hay un gran cambio, hay una voluntad política por cambiar
todo lo heredado por la dominación española. Sabemos que ya desde 1821, con la independencia, luego con el periodo de la Federación, pues estaban todos estos anhelos dominados por una corriente política, la liberal. Sin embargo, por todas las vicisitudes, las guerras, los conflictos, toda la caótica situación económica, no permitió que esto se reflejara en las ciudades. En realidad, las ciudades permanecieron siendo las mismas ciudades que los españoles construyeron, con su plaza, con su iglesia, con su cabildo municipal. Lo que va a encontrar uno en la documentación es un cambio de nomenclatura, ¿verdad? Ya no se habla de casa consistorial, sino que se habla de cabildo municipal, se habla de ciudadanos, porque ya aquello de las castas, de los mestizos, de los negros esclavos, de los indígenas, laboríos, ya todo eso desaparece y hablamos de una sola categoría. Ahí está, tal y como se miraba en el periodo español, ¿no? Toda esta diferenciación por casta. En cambio, en el periodo republicano ya vamos a pasar a hablar, ya todos ellos ya no van a ser distinguidos por morisco o por chino o por salta atrás. Miren la cantidad de vocablos que se designaba, que se utilizaba para designar toda la variedad del mestizaje, y eso no era una pura curiosidad, eso era porque había todo un sesgo pues, racial, racista, detrás de ese uso. Entonces, con el periodo republicano ya se quiere uniformar todo aquello, ya no es el color ni la posición social, sino que somos todos ciudadanos. Pero eso se va a traducir a la ciudad, en su lenguaje simbólico va a tardar muchos años, va a ser hasta la llegada de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, la Reforma Liberal, en que vamos a ver cambios en la ciudad. Y a esto le vamos a llamar el legado republicano. A partir de Marco Aurelio Soto, según mi criterio, ¿verdad? Yo creo que eso bien puede extenderse hasta el periodo de Tiburcio Carías Andino. Entonces, dentro de ese nuevo lenguaje vemos que la estructura a nivel urbano de la ciudad se mantiene, Arnulfo. La ciudad sigue siendo, los urbanistas podrán corroborarlo, su modelo de ciudad compacta, es decir, un centro que aglutina los poderes representativos, sea del periodo de la corona española o sea el nuevo periodo de república que está siguiendo el país, pero ahí siempre están los principales poderes del Estado, de la sociedad. Aún la iglesia, a pesar de que Ramón Rosa y Marco Aurelio Soto declaran con su nueva ley de cultos y templos la separación de la iglesia y el Estado, esta misma ley contiene una tolerancia religiosa, entonces no hay ataques a la iglesia como vamos a ver en otros países, ¿verdad?, que llegó a degradarse en guerra de cristeros o estos conflictos liberales conservadores bastante agudos. Bien, vamos a hacer una pausa, el tema está interesante y esperamos que no nos cambien. Aquí está en tu programa ¿Qué pasó entonces? Con un tema pero muy interesante que estamos hablando hoy día de lo que son centros históricos. No los cambien. Bueno, continuamos con el programa ¿Qué pasó entonces? Aquí a través de Suyapa TV Educativa. Pues Daniela, el tema es que hemos estado comentando referente a lo que son los centros históricos. A mí siempre me gusta ubicar pues a las que nos escuchan y nos miran sobre el tiempo, ¿no? O sea, cuando hablamos de época republicana, obviamente nos estamos refiriendo a pues a partir de la independencia hasta nuestros días, Correcto. Realmente, ¿no? Sí. Y hemos estado hablando un poco lo que se refiere a ese legado republicano que todavía se mantiene hasta nuestros días. Es importante también hacer notar que este legado republicano que se mantiene hoy se sigue gestando, se sigue formando. Así. Y tiene variantes, Arnulfo. En el periodo del legado español tal vez es menos visible esas diferencias porque hay una corriente estilística dentro de la arquitectura que va a estar vigente a lo largo de ese tiempo, que es el barroco. Sin embargo, en el periodo republicano, y cuando veamos nuestras imágenes, vamos a ver que el estilo arquitectónico con el que el gobierno está dando el mensaje que lo anterior ya pasó y viene lo nuevo,
es el estilo neoclásico. Aquí tenemos todavía un ejemplo de la arquitectura barroca, uno de los mejores ejemplos, y la traje con un propósito. Acabamos de ver las imágenes de todos los mestizos que incluían no solamente cruces entre españoles e indígenas, sino que también con esclavos africanos. Los Dolores, como sabrás bien, Arnolfo, es precisamente producto de esa comunidad mulata de descendencia africana que ya ha logrado consolidarse en los alrededores del Real de Minas y manda a construir este bello templo que todavía lo tenemos con nosotros, ¿verdad? Y es pues muy específico del periodo. Aquí sí ya estamos en el periodo republicano y podemos ver pues que hay un cambio estilístico y ya no son las iglesias donde vamos a mejor observar ese estilo. Este, por ejemplo, ahí lo tienen rotulado en su fotografía, es la primera sede del Banco de Honduras, que fue el primer banco, abrió en 1880, justo en el periodo de Marco Aurelio Soto y la Reforma Liberal. Otro de los grandes logros de ese periodo fue el Hospital General. ¿Y cuál es la diferencia estilística? Bueno, los arquitectos lo sabrán bien, los historiadores del arte, pues hay una búsqueda en el pasado greco-romano que es precisamente el ejemplo que dan las grandes repúblicas del momento en el siglo XIX. Se trata de Francia, se trata de Inglaterra y, por supuesto, Estados Unidos. Entonces, ese es el nuevo faro de modernidad que van a buscar los gobernantes. Antes era España, ahora son otros países, quien sea menos España, por así decirlo. Y toda una serie de obras que van a incluir historicismo, ¿verdad? Como el edificio de la antigua Casa Presidencial, cuyo arquitecto fue un italiano, Augusto Bressani. Tenían que ser extranjeros porque en aquella época no había facultad de arquitectura en Honduras, al igual que en el periodo español venían arquitectos guatemaltecos o mandaban los planos directamente desde México o desde España, es decir, de manufactura española. Pues en el periodo republicano, en sus inicios, estos edificios son construidos por extranjeros. Y esta imagen sí es bien importante explicarle un poco más, y es la introducción del parque, porque en el periodo del legado español hablamos de la plaza de armas o plaza mayor, y era un espacio, les expliqué, un rectángulo vacío, porque se necesita un espacio totalmente escampado para poder hacer una serie de actividades económicas si se trata de mercado, religiosas si se trata de procesiones, militares si se trata de desfiles, políticas si se trata de hacer bandos y anuncios municipales, etc. Entonces el espacio tenía que estar despejado. Pero ya en el tiempo de la independencia y con la introducción de la reforma liberal, ya el ejemplo no es la plaza española, al contrario, se quiere deshacer eso. Entonces se incorpora el parque, que viene de una palabra en inglés, park, ¿verdad? Y les dije, estas son las nuevas influencias, pero en realidad lo que se recrea es un jardín francés. Los franceses con su racionalismo proyectan todo en espacios geométricos, equilibrados, simétricos. Y hablando un poquito de este espacio francés que comentaba, incluso con la reforma liberal se cambia el nombre de los parques. Antiguamente eran parques con nombres religiosos, luego después aparecen nombres de los célebres, Parque Valle. Esto no es poca cosa, Arnolfo, este es un mensaje claro y directo a la nación. Los nuevos valores que está acuñando es el culto a los héroes. Para mí es, y no solo para mí, para muchos es un desplazamiento, incluso nuestro himno lo dice, la diosa razón. Se desplaza, el culto religioso es desplazado por el culto a los héroes. Entonces ya no es la Plaza San Miguel, ya no es la Plaza Concepción, ya no es la Plaza Los Dolores, ahora va a tomar los nombres de las personas que están contribuyendo a forjar este nuevo proyecto de nación. Parque Francisco Morazán, Parque Cabañas, Parque José de Silvio del Valle, y así en todos nuestros municipios. Esto se hace no solamente en Tegucigalpa, esto se hace también en Juticalpa, en Choluteca, en Comayagua, en Gracias, por todas partes, en Santa Rosa de Copán. Entonces, este es un mensaje muy claro, muy fuerte, de el rebautizo de los parques. Esto no quiere decir que siempre se vaya a acatar, ¿verdad? Porque tenemos un caso en Tegucigalpa, la Plaza La Merced sigue siendo la Plaza La Merced, aunque el nombre oficial es Parque Marco Aurelio Soto. Interesante, importante. En este caso, pues, Daniela, pues,
Tenemos también un trabajo que se ha hecho bien importante acerca de la diversidad patrimonial en las ciudades de Honduras. Hay un tema ahí, un legado que pues has introducido y has investigado, que es el legado anglosajón. ¿Qué consiste este legado anglosajón? Bien, yo por eso aprecié mucho cuando dijiste, ¿verdad? Dentro de la etapa independiente sigue gestándose, ¿verdad? Entonces no podemos esperar que va a haber un solo legado. Le llamo en la obra que acabas de mencionar, en la diversidad patrimonial de los centros históricos de Honduras, yo le llamo legado republicano a todo ese primer ímpetu, sobre todo en la reforma liberal, de transformar las ciudades, sobre todo la Tegucigalpa, porque se traslada la sede de Comayagua, que fue la capital de la gobernación en el periodo español, se traslada en 1880 a Tegucigalpa. Entonces es ahí donde se recibe, es el receptáculo de todo ese gran ímpetu constructor del Estado. Sin embargo, ahora estamos en imágenes totalmente diferentes y nos encontramos precisamente en la costa norte del país. La costa norte históricamente había sido abandonada por los españoles, nunca la ocuparon, excepto el puerto de Trujillo, y en la parte republicana, ya en la parte independiente, Marco Aurelio Soto, pero su predecesor José María Medina también, habían tratado de impulsar toda una serie de nuevas fundaciones y es ahí donde se fundan las ciudades de Tela, La Ceiba, La Lima, El Progreso, y San Pedro Sula renueva también, después de haber estado casi prácticamente abandonada, su ímpetu económico y a base de una actividad, como vieron en la imagen, la actividad bananera. Entonces va a venir una nueva etapa constructiva que no es ni neoclásica, como era el lenguaje de los republicanos del siglo XIX, ni tampoco es barroca, que era lo heredado de los españoles, sino que aquí la arquitectura que vamos a tener en estos centros históricos es anglosajona, por eso se llama legado anglosajón. Es la arquitectura que traen las compañías bananeras y es lo que caracteriza y distingue a todas estas ciudades, Tela, Progreso, La Ceiba, que tiene un crecimiento impresionante a inicios del siglo XX. Entonces van a pasar, mire, son las afueras de Chamelecón, por ahí de 1880. Entonces, para que se ubiquen en lo que era San Pedro Sula, antes de la llegada de las bananeras, ¿verdad? De esto se pasa a Boulevard Circunvalación, a Barrio Guamilito, a calles amplísimas, a línea férrea, este es Puerto Cortés, ya no hablamos de Puerto Caballos ya fue abandonado, se crea un nuevo puerto en sus inmediaciones, Puerto Cortés, y la línea férrea, las comunicaciones son fundamentales, ¿verdad?, para la costa norte, porque por ahí van a entrar no solamente los comerciantes y el fluido de la exportación de los bananos, sino que también van a entrar migrantes, va a llegar una gran cantidad de norteamericanos, pero también franceses, italianos, árabes palestinos, ¿verdad? Es el origen de una de nuestras colonias más significativas, y ahí tenemos escenas en La Ceiba, pueden ver, es una arquitectura característica del sur de los Estados Unidos, muy al estilo Luisiana, Mississippi, que es de donde venían estos empresarios bananeros, ¿verdad? Claro. El caso de Samuel Semurray, ¿no? que venía de los alrededores de Nueva Orleans, aunque era de origen judío-ruso, pero ya su asentamiento en Estados Unidos era del sur de Estados. Interesante, realmente hemos visto lo que es el legado español, el legado republicano, y que pues realmente, Daniela, esto nos dice que nuestro país es rico, ¿no? Y de hecho todo va también en torno a la parte económica, porque estamos hablando de enclaves mineros, enclaves bananeros, y en torno a esto pues se desarrolla la economía, al igual también que la arquitectura. Así es. En tus trabajos, ¿qué cosas has encontrado interesante, sobre todo en este legado republicano, en comparado con anglosajón, que de repente hay similitudes? Pues son tantas cosas, Arnulfo. El legado anglosajón es muy integral dentro de su ambiente, es decir, un company town, un pueblo bananero, un pueblo de compañía, es completo en todos sus servicios, es prácticamente autónomo. Ahí hay escuelas, ahí hay comisariatos, ahí hay campo de golf, ahí hay casino, ahí hay casas, hay todo, ¿verdad? Lo que los urbanistas quieren para una ciudad. Es un lugar donde uno pueda realizar todas las actividades, trabajo, residencia, esparcimiento y transporte. Le Corbusier lo resume, por lo menos esas 4 son fundamentales. Entonces, en el legado republicano
vemos que hay una preocupación. Ahí está la casa de Samurai, precisamente. Ahí se me fue en el archivo. Esa es la casa del fundador de la Cuyamel Fruit Company, que fue después director de la United Fruit Company. ¿La ubicación de la casa? Creo que está en Tulane, no estoy segura. Samuel Samurai. Sí, Samuel. No, Tulane es en Texas, no estoy, les debo dónde está situada esa casa. Pero sí es la casa de él. Entonces vemos que en el periodo de los liberales del siglo XIX sí hay toda una intención. Sin embargo, por más que Marco Aurelio y Ramón Rosso quieran hacer, y de su gran capacidad intelectual y estadista, pues ellos hasta cierto punto estaban atados de manos. Ellos encontraban el país en una situación que no nos la podemos imaginar. No había fisco, no había nada organizado. A ellos les tocó comenzar casi de cero. Entonces, en esas circunstancias, es casi milagroso todo lo que lograron hacer. Bueno, hemos realmente hecho un recorrido de este legado colonial, el legado republicano y también este legado anglosajón. Interesante este desarrollo arquitectónico en toda esta época, Daniela. Un mensaje para los que nos miran, que hay que dar importancia a los centros históricos y no solo verlo como la época de la colonia, sino que también influye otras cosas. Ese es precisamente el mensaje, Arnulfo, gracias, y es que tenemos que sentirnos orgullosos e identificados con todo aquello que nos recuerda nuestro pasado, no solamente una porción del pasado. El legado español o colonial, como le gusta decirle a la gente, por supuesto que merece ser gestionado, divulgado y conocido, es parte de nuestro orgullo como hondureños. Pero no solo somos legado español, también somos legado republicano, tenemos que cuidar nuestros edificios patrimoniales. El caso ahorita del Centro Histórico de Tegucigalpa, que en su mayoría es legado republicano, es bastante lamentable. Y no digamos el legado anglosajón, que las personas todavía no lo ven como patrimonio, y sí lo es. Bueno, agradecemos aquí a nuestra amiga y colega Daniela Navarrete, que nos estuvo acompañando hoy día hablando acerca de centros históricos. Esperamos que sean parte del programa ¿Qué pasó entonces? Tenemos siempre programas interesantes y vas a aprender mucho de lo que es historia. Hasta pronto.